Efectivamente, con la pandemia, diversas personas que quedaron sin empleo, se les redujo su salario, trabajos informales, hubo, hubo como que cierto número de gente se dedicó al comercio o incluso a vender, por ejemplo, ropa, objetos de su misma vivienda, bazares, para sacar adelante la economía familiar. Entonces ese fenómeno se dio de manera recurrente aquí en el municipio y efectivamente tuvimos gente que antes no era comerciante, por ejemplo tianguistas, y en ese momento les surgió la necesidad. En caso concreto en el Tianguis Libertadores en la Francisco Villa, colonos nos hicieron la petición para que colocarse en el tianguis que se encuentra ahí en ese lugar. En un principio la directiva del tianguis les permitió, pero luego fueron llegando más personas, se fueron también aprovechando de ese espacio, otros comerciantes llegaron ya con otro tipo de mercancías y eso originó una diferencia ahí en la forma de pensar y de administrar entre la directiva del Tianguis, el Libertadores, con la gente de colonos que empezaron a ocupar ese espacio. Y eso lo estamos viendo, pero no es una situación privativa de ese tianguis. Tenemos situaciones similares en otros tianguis y tenemos diversas ventas en otros lugares. Incluso en una de las reuniones que tuvimos, por ejemplo, con el mismo regidor Ricardo Valtierra y con el jefe del departamento de Plaza y Mercados, con Francisco Gutiérrez, tu servidor, y personas de ese tianguis, observamos que no es una situación exclusiva de ese tianguis, sino que hay diversos lugares aquí en Fresnillo que tenemos que regular, que tenemos que contemplar. Se tiene que dar noticia de ello también al cabildo, que sepan la existencia de otro tipo de tianguis. Y bueno, te digo, al fin y al cabo es ordenar este tipo de ventas, tener padrones actualizados de este tipo de personas, porque si no tenemos un orden, la verdad van a seguir ocurriendo diversas dificultades. Ellos lo que cuidan en un tianguis es, por ejemplo, la seguridad de los que ya están establecidos, ¿verdad? Por ejemplo, procuran que no haya competencia desleal, procuran que no haya situaciones de conflicto de intereses, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones, bueno, pues son cerradas al interior de sus tianguis. Y si llegan otras personas, bueno, pues también digamos así, se aprovechan de por ejemplo, de la clientela que ya llega ahí a ese lugar, llega otro tianguista, le quita la venta al otro que ya estaba establecido y se provocan ahí conflictos. Empezamos con ese tianguis, hemos estado siempre al pendiente de los demás, pero yo creo que ya es muy necesaria una regulación general para todo este tipo de tianguistas, cuando menos tener los padrones actualizados para procurar que no se den ese tipo de conflictos. Pues no registramos porque no hay un registro, sino que tenemos bajo las licencias que llevamos al Departamento de Plaza y Mercados, ahí nos damos una idea de cuáles tianguis están funcionando de manera regular y con licencia, ¿verdad? O incluso cuántos compañeros comerciantes hay en cada tianguis. Pero si no tenemos ni siquiera las licencias en orden o no tenemos ese padrón de cada tianguis, pues es un descontrol también. Entonces tenemos que empezar por ahí. Mira, tenemos, yo creo que regularizados, digamos así, 7 o 8 tianguis. Tendríamos que revisarlo de uno por uno para decirte cuáles de ellos son.